Pero ya ve, por eso es que el mundo está como está. Hermanitos, que Dios me les bendiga. Será mi hermano Martín quien termine con esta enseñanza acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Bien, ¿por qué nosotros venimos acá? Venimos a testificar. Yo fui pues miembro de 2 iglesias proféticas, una que se llamaba el Buen Samaritano. Y nosotros tenemos que saber por qué pues Dios nos llama a la iglesia de Jesús. La iglesia fundada por Jesús. Mis hermanos han hablado sobre los falsos profetas. Vienen, dice la palabra de Dios, vestidos con piel de oveja. Vamos a leer San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vamos a ver de que pues pueden decir verdad. Pueden decirlo, pero vamos a ver de parte de quién. Vamos a ver. Puede que se cumpla, puede que no se cumpla. San Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan entre ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué cita, hermanito? Si usted no, pues nos da la cita, se la explicamos. Vemos cómo hay personas que creen conocer Biblia y vienen a cuestionar. Pero vamos a ser claros en esta mañana. Hay algunos que no les gusta, quizás porque nunca le han dado su corazón a Jesús. Y por eso cuestionan, es que ninguna iglesia cumple. No, usted no cumple porque no se esfuerza. Y la verdad, todos podemos, mis hermanos, seguir a Cristo y negarnos a nosotros. Vamos a ver, mis hermanos, lo que es, pues, estar siguiendo a Cristo. Si yo sigo a Cristo, mi hermano, yo no necesito que alguien venga a darme profecía. Yo sé que Dios me ama y como dice la palabra de Dios, allí en Romanos 8, todo lo que le sucede a los que aman a Dios es para su propio bien. Todo. Por eso nosotros tenemos que descansar en Cristo, tengamos o no tengamos salud, tengamos dinero o no tengamos. Pero el problema es que siempre deseamos estar bien y le tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero realmente nosotros tenemos que estar confiados de que Cristo es bueno y de que Cristo nos ama. Vienen trayendo una palabra que Dios no les ha dado. Por eso, mi hermano, si usted está con necesidad, si a usted lo han amenazado, confíe en Dios y no en el ser humano para andar pidiendo que le den profecía. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Hechos 16:16.
Es que sí, yo fui a tal lugar y me dijeron cabal lo que yo estaba pasando. Hechos 16, 16. Vamos a ver. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Son espíritus de adivinación. ¿Por qué? Por el dinero. Y eso agarran a las personas necesitadas, enfermas o ignorantes y los jalan a sus denominaciones. Ahora que estamos en el régimen de excepción, se les había dado, cuando empezó el régimen, se les había dado por andar diciendo, mire, yo soñé que su esposo lo llevaba a la policía. Yo soñé que su hijo lo llevaba. De veras, hermana, sí, ore por mí. Y aprovechaban para llevárselos a sus iglesias. Eso siempre ha sido. Mire que le han puesto un daño. Yo estuve en 2 de esas iglesias. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, para retratar lo que decía mi hermano de esa persona que echó a la misma hija porque le habían dicho que su esposo la estaba engañando con la hija. Vamos a leer lo que dice Tito capítulo 1, versículo del 9 al 11. Vamos a ver qué pasa con esas familias. Vamos a ver. Tito 1 del 9 al 11. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en otra forma muy interesada, cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Escuche eso. Desconciertan a familias enteras. Esta muchacha, por su inseguridad, buscó una falsa profeta. ¿Y qué pasó? Terminó desconcertándola y echando a su propia hija por una mentirosa. Ese es el problema cuando la persona no ha perseverado y no ha conocido a Dios. Necesita de alguien que le hable, y lo que dice San Mateo 15, 14, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al barranco. Siga usted a una profeta de esa y vamos a ver para dónde lo lleva. Vamos a leer lo que dice Efesios 4 del 13 al 14, vamos a ver qué nos dice Efesios 4, para que veamos que nosotros debemos de estar seguros en la iglesia y no ser personas que dudan y un día están aquí, después se van para el Príncipe de Paz, después se van para la SICAR, luego se van para otra y para otra. Vamos a ver. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Cuando no se llega a la unidad de la fe, entonces dice que usted llega a ser como niños, zarandeado por cualquier viento de doctrina, dice, a expensas de personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Y cómo engañan? Engañan usando la Biblia. No todo el que traiga una Biblia significa que la entienda. Ese es el problema. Nosotros no estamos hablando por hablar. Estamos leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Usted me puede cuestionar, pero la Biblia no la puede cuestionar. Por eso nosotros los invitamos a no creer a esos espíritus, porque esos espíritus no es el Espíritu Santo. Esos son espíritus engañadores. Son espíritus engañadores. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a ver. Luego vamos a ver que utilizan lo desconocido. Utilizan sueños, utilizan visiones, pero eso vamos a ver que no viene de Dios. Viene de la carne o del enemigo. Vamos a ver. Te ruego, delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Primera Timoteo. Lea. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice la palabra de Dios. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Eso es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra mía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo engañan? ¿Será que hablan de parte de Dios o no? Vamos a ver lo que dice Ezequiel vamos al hermano Ezequiel 6:7, por favor. Vamos a ver lo que dice, porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Astro, pues ando, mira que no sé qué, mira, no salgas tal día, porque te va a pasar algo. Y ahí andan ellos engañando. Vamos a ver qué nos aconseja Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Eso es Biblia.
¿Por qué nosotros estamos hablando de esta manera? Porque conocemos cómo funciona esto de los engaños. Satanás se viste de ángel de luz y sus ministros de igual manera. Vamos a leer ese otro texto bíblico, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, 14. Vamos a ver. Y luego le vamos a dar al hermano Vicente la cita que le dimos, Ezequiel 13, 6 al 7. 2 de Corintios 11. 13, 14. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Son falsos apóstoles, y eso no es de extrañarse, porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, no se sorprenda que sus servidores se disfracen de servidores del bien. Pueden decir cosas buenas. Bendiciones, varón. Bendiciones. Y de esa manera trabaja el diablo para llevarse a aquel que quizás estuvo en la iglesia católica y no perseveró. Vamos a pedirle a mi hermano Joaquín que me lea San Lucas 8, 12, 13, para que veamos que es el mismo Satanás el que quiere robarle la perseverancia, el que quiere robarle la fe y sacarlo a usted de la iglesia católica. Digamos que usted está bautizado, pero no se acerca a la iglesia. Tiene pecado como todos nosotros que pecamos, porque San Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y decía, yo someto mi cuerpo, no vaya a ser que aún yo, habiendo predicado, al final yo sea descalificado. Todos estamos en una lucha. Y si usted no está perseverando, lo invitamos a acercarse a la iglesia. Porque el peor de los pecados es la apostasía, que es irse de la iglesia católica para una secta. Vamos a ver que el diablo quiere arrancarle la fe. 8, 12, 13. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Vemos que lo que está a la orilla del camino dice que son los que han escuchado por un tiempo. Luego llega Satanás y les arranca la palabra para que no crean y se salven. Acá en El Salvador son comunes esas iglesias proféticas. Pero eso no es de Dios. Utilizan lo desconocido, lo que ellos no pueden mostrar. Son visiones, son sueños
que eso no es de Dios. Yo soñé, yo tuve una visión. Eso no viene de Dios. Vamos a ver Ezequiel capítulo 13, versículos 6 al 7. Dicen palabras de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió y esperan que él cumpla lo que ha dicho. Cuando dicen palabras de Yahvé, viendo que yo nada he dicho, no es una visión falsa, una profecía mentirosa, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, son visiones falsas, profecías mentirosas. Yo estaba ahí, mi hermano. Yo estaba ahí. Yo iba frente a Lini. Yo iba a ese lugar. Usted se puede molestar, pero es la Biblia la que se está leyendo. Sí, me dijo la verdad. Ya vimos en Hechos 16, cuando íbamos por el camino, nos salió al paso una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios, y con eso ganaba mucho dinero. Ese es el punto. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 13, 23. Vamos a ver. Por eso ya no tendrán falsas visiones, sino que libraré a mi pueblo de las manos de ustedes y sabrán que yo soy Yahvé. Lo que estamos haciendo es alertar. Cuidado. Es el diablo vestido con piel de oveja, como dice San Mateo 7:15. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 22:28. Es necesario que usted y yo no nos dejemos engañar. Ezequiel 22:28. Durante este tiempo, los profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen palabra de Yahvé, siendo que Yahvé nada ha dicho. Palabra de Dios. Vuélvalo a leer. Durante este tiempo, los profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen palabra de Yahvé, siendo que Yahvé nada ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano. ¿Le va a creer a un espíritu engañador o le va a creer a la Biblia? Hemos dado muchos textos bíblicos. No quiero dar demasiados, pero vamos a dar unos cuantos más. Vamos a leer Jeremías capítulo 14. Luego vamos a leer Jeremías 23, 25 al 26. Cuidado, no se dejen engañar. Acá estamos hablando de Biblia y somos católicos, pero dicen los católicos no leen la Biblia. Si los católicos somos lo que la iglesia que le dio al mundo la Biblia en el año 382. En el año 382. Es la iglesia primitiva. Es la iglesia que dejó
Jesús. O si no, dígame, dicen, yo soy cristiano. Sí, el que no está en la iglesia católica dice, ustedes son católicos, nosotros cristianos. Ajá, veamos. Cuando nacen, con un señor que era fraile, que se llamó Martín Lutero. 1517, 31 de octubre, nace el protestantismo. 31 de octubre 1517. Y ahora usted dice, yo soy cristiano y ustedes católicos. Nosotros venimos desde Jesucristo. Nosotros, usted viene de Lutero y fue engañado. Vamos a leer Jeremías 14:14. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé ni les di órdenes, ni les hablé falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación. Eso es lo que profetizan. Vamos a volver a leerlo porque no escuché. Vamos a volver a leerlo. Lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Y puede ser que le moleste, mi hermano, pero lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se respeta. Hay gente que se molesta y dice, ustedes van para el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si alguien quiere hacer una pregunta, nosotros se la respondemos. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación. Eso es lo que profetizan. Falsas visiones, sueños engañosos. Si estamos acá es porque Dios nos ha traído. Así como estamos acá, en otras ocasiones estamos en La Unión, en Chalatenango, en Cabañas, en San Miguel, y en febrero vamos a estar en Perú, gracias a Dios, porque Él es bueno, porque amamos la verdad. Si no amara la verdad, no hubiera salido de esas iglesias evangélicas en las que yo estuve. Vamos a leer el texto bíblico, Jeremías 23, 25, 26. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas, que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira, que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado? Palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es clara. La Biblia es clara. No puedo pedir perdón por leer la Biblia. Es necesario que se diga la verdad y contextos bíblicos. No puedo venir yo a pararme aquí a decir lo que me da la gana. La palabra dice que es cortante, más que una espada de doble filo. Si a usted le está cortando y usted
quiere andar en esos lugares, allá usted. Yo anduve, mis hermanos, en esas denominaciones porque no conocía de Biblia. No conocía de Biblia. Desde 1996 empecé yo mi perseverancia dentro de la Iglesia Católica. Porque en la iglesia, bueno, yo antes decía que era católico, pero solo andaba en las procesiones. Eso no es malo. Lo malo es que usted no sepa el sentido. Porque si usted quiere saber, el pueblo de Israel tenía procesiones con el arca. Eso lo puede hallar en Crónicas 15:15, primer libro de Crónicas 15:15. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no actuamos como alguien que ama a Dios. Quizá vulgares, quizá en vicios. Y Dios nos da la oportunidad de irnos despojando. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 2 al 4 vamos a leer. 2-3 vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 3. Vamos a leer. Primera Timoteo. Sí. Por los reyes y por todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es necesario, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Si no se llega a ese conocimiento de la verdad, usted puede andar en cualquier iglesia y allí no está la verdad. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice. La iglesia dice, lo voy a decir, pero por sí me tardo para que sepas cómo portarte en la casa del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia que celebraba la Eucaristía, usted lo puede hallar en San Lucas 22, 19, 22, San Mateo capítulo 26, del 26 en adelante. Entonces, es necesario que usted y yo le creamos a Dios. Es necesario. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no lo quiere. Y que alguien dice, la misa le cobran, a ustedes les cobran por el bautismo, les cobran por el casamiento. Ajá. ¿Cuántas veces nos bautizan en la iglesia católica? Una. Y se da una pequeña ofrenda. ¿Cuántas veces usted se casa? Una. Y dicen los hermanos separados, pero a ustedes le cobran en la misa. Mentira. Entre a la misa y vamos a ver si ahí le están pidiendo que dé 10, 15 dólares o que dé el diezmo. Esos son mentirosos. Usted puede entrar a la misa las veces que quiera y no hay nadie allí cobrando.
se pasa una ofrenda que da el que tiene y el que quiere. Y el que tiene es un tacaño porque solo da centavitos. Pero no nos cobran. No nos cobran. No nos piden el diezmo. No. Es un negocio. Es un negocio fuera de la Iglesia Católica. ¿Lo digo yo? No. No. Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Vamos a ver. Segunda de Pedro. Por eso, como dice Efesios 4, 13, 14, dice que esos son astutos, expertos en el arte de engañar. Engañan con visiones engañosas y con visiones, con sueños inventados. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: muchos imitarán su juicio, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor del dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho, y su destrucción es inminente. Palabra de Dios. Lo mueve el amor al dinero. No me va a decir que estoy mintiendo. Eso Dios me guarde. La Biblia no miente. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5, y después nos vamos a ir Primera de Timoteo 6, versículo del 8 al 10. Vamos a ver lo que nos dice. Sí. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Este padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianza y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un negocio. Dice que agarran la religión como un negocio. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un negocio. Vamos a ver del 8 al 10. Conformémonos entonces con tener alimento en Europa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunde en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Deme agüita, hermano. Deme agüita, por favor. Ese es el detalle. Esa es la motivación, el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. Es necesario que usted y yo sepamos que Dios nos ama
y que Él dejó una sola iglesia. Una. El hombre hace las suyas. Y ahora hay muchas, pero una es la fundada por Jesús. Es necesario, pues, que el hombre busque a Dios de corazón, pero la busque en el camino correcto. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 16:25. No estoy seguro de ese texto, pero lo vamos a leer. Proverbios 16:25. Vamos a ver. Es necesario. Usted puede creer que está en el camino correcto. Y como decía un señor que estaba sentado aquí, me decía que vamos al infierno. Ustedes se van a condenar. Acaba de estar sentado por acá. ¿Cómo? Me conocen. Me decía una persona que estaba predicando acá. Es que los católicos son borrachos. ¿Usted me ha visto borracho a mí? ¿Usted me ha visto robar? No. No. Si alguien lo quiere hacer, ese es su problema. En la iglesia se le aconseja de que eso no trae beneficio para su familia. Es que una cerveza no es mala, dicen. Ah, bueno, si usted quiere, hágalo. Pero dígame qué beneficio le trae a su hogar y a su economía. No vengo de hablar de eso. Pero la iglesia nunca, el Padre nunca nos ha dicho, vaya, pueden ir en paz, ahora vayan a emborracharse. No, nunca. Ni su papá ni su mamá le enseñó eso. Lo aprendieron en la calle. Y quizás los padres sí fueron así, pero nunca lo obligaron. Así es que lo importante es que estamos con vida y podemos cambiar. Podemos cambiar. Usted puede cambiar. Yo no le estoy criticando. Solo estoy diciendo que a mí me dijeron, es que los católicos son borrachos. ¿Usted anda detrás de mí? No. Yo le decía a ese muchacho, que por cierto murió en un accidente de moto. Vamos a leer Proverbios 16:25. A veces nuestro camino nos parece recto, pero al final lo lleva a la muerte. Hay unos que creen que el camino en el que van es recto, pero al final es un camino de muerte. Solo porque anda con la camisa manga larga, al católico lo ve varón, y lo tratan como que estuviera condenado. ¿Por qué? ¿Acaso el ser humano es Dios para decir quién se salva y quién no? No. El ser humano, si busca a Dios, puede cambiar. Es más, hay personas que no se congregan y son más bondadosas que muchos que están en la iglesia. Pero eso se le llama altruismo. Se tiene que entrar por el camino recto. Y la Biblia es muy clara. Hermano, ¿le di algún texto? No. Y la Biblia es muy clara. Tenemos nosotros que buscar a Jesús en su única iglesia que Él dejó. Él no ha dejado 100,000. En Piedras Pachas hay una del nombre de Jesús.
A la media cuadra está otra. No se hablan. No se hablan. ¿Cree que eso es de Dios? No. No. Jesús dejó a Pedro para pastorear su iglesia. Dice San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. San Juan 10:16 dice, tengo otro rebaño al cual necesito llamar y serán un solo pueblo bajo un mismo pastor. Pero Jesús, siendo el buen pastor, dice que va a ser de los judíos y de los gentiles un solo rebaño y habrá un solo pastor. Él es el buen pastor según San Juan 10:11, pero en San Juan 21 del 15 al 17 dice a Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, mis ovejas. Las ovejas somos de Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él. Nosotros somos el rebaño de Cristo, pero Él dejó a Pedro y luego vienen los sucesores, que son los obispos. Eso está allí en Hechos 1, del 19 al 21, si mal no recuerdo, que dice, como dice el Salmo, aquel que murió dice que otro ocupe, que quede desierta su morada, pero que otro ocupe su obispado, dice en el texto griego. Quiero dar dos, tres citas bíblicas más para que veamos que el evangelio es gratis, mi hermano. Nadie le puede a usted exigir diezmo. Nadie. Vamos a leer lo que dice San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Luego vamos a leer lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver. 8:9. Salen enfermos, resuciten muertos. Ustedes lo recibieron sin pagar, pero sin cobrar. No lleven oro, plata o moneda. Sanen enfermos, resuciten muertos. Ustedes lo recibieron sin cobrar, ustedes no tienen que cobrar. Ahí andan el pastor o la hermana le gustan los billetes de 20. A la hermana le gustan las gallinas indias. Tiene que hacerlo sin cobrar, porque lo recibieron sin pagar. Si a usted le molesta, entiendo que le duele la palabra de Dios, pero ese es problema suyo. Vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17, lo vamos a leer. Segunda de Corintios 2, 17. A nosotros a veces cuando estamos predicando hay gente que nos grita, vayan a ponerse borrachos, y después vemos a esa persona borracha. Ya nos ha pasado. Se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo Jesús en presencia de Dios. Se encuentran con facilidad muchos que venden la palabra de Dios. Eso no lo digo yo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17. Entiendo que van a decir, ahí vienen a pelear.
usted lo que va a comparar es el mensaje 100% bíblico. Yo no sé cuántos textos he dado, no sé cuántos he dado, pero lo que sí es que nosotros leemos la Biblia y la memorizamos. Por eso nos vamos a salvar. No. Tenemos que esforzarnos. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios allí en Romanos 16, 17, 18. Ahí vea usted cuál es la iglesia de Jesús. Nosotros le predicamos y nuestro patrón es Cristo. Pero hay otros que su patrón es otro. Vamos a leer. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio estómago, engañando a la ingenuos. La vamos a volver a leer, pero dice, hermanos, tengan cuidado de esos que van causando divisiones. Y algunos dejan la doctrina que han aprendido. Ahora ya no soy católico, ahora soy cristiano. Ahora soy cristiano. No, usted apostató de la fe. Porque la apostasía es salirse de la iglesia e irse para otra. ¿Y cuál es la única? La primera, la iglesia católica, es la primitiva. Vamos a leerlo. 16, 17, 18. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Esa es una maravilla, mi hermano. Esa es una maravilla. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Saliéndose de la doctrina que han aprendido, van causando divisiones. Hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado de esos que se han salido de la doctrina, porque dice que ellos no sirven a Jesucristo, sino a su propio estómago. Eso lo dice la Biblia, mi hermano. La Biblia, no somos nosotros. Es clara la Biblia. Si usted tiene alguna pregunta, nosotros se la respondemos. Es que ustedes tienen ídolos. Es que María tuvo más hijos. Es que no. Usted no conoce a profundidad la palabra de Dios. Tengo cerca de 20 años de dar estos temas, cerca de 20 años. Y no sigo dando textos, más textos, porque estaríamos horas. Pero
En verdad es necesario. Hemos hablado de que hay espíritus que engañan. Y le voy a mostrar que engañan con la Biblia. Con la Biblia. Vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Vamos a ver. Vamos a ver. Gálatas 1 del 6 al 9 y Apocalipsis 12, 9. Aquí pues cuando estaba predicando pasó un muchacho y me dijo, lee Apocalipsis. Y le digo, venga, hablemos. No quieren hablar. La gran ramera, Apocalipsis 17. Hablemos de ese tema. Hablemos como dice 11:18. 11:8 de Apocalipsis. Es una ciudad. Podemos hablar de los colores. Éxodo 28, 4, 5. 15 al 17 de Éxodo. Podemos hablar de esos temas. Pero curioso, nosotros fuimos a Cabañas, me llamó un hermano de Estados Unidos y me dijo, hermano, ¿puede ir a hablar con un pastor que llega a gritar frente a la parroquia? La Puebla, ¿cómo se llama el lugar, hermano? Ciudad Dolores. Fuimos a hablar y lo invitamos, hermanito, dialogamos y no quiso. Y le digo, ¿por qué si usted tiene en la mano la Biblia? ¿Por qué no la quiere abrir? ¿Por qué? No, mis hermanos, es por algo. Es por algo. Si amamos la palabra de Dios, ¿por qué no la vamos a abrir cuando alguien me dice, hablemos? Claro que sí. Claro que sí. Si llegan los testigos de Jehová a mi casa, les digo, tal vez voy a comer, llegan los domingos, queremos hablar. Y yo dejo mi comida y le digo, ¿tiene una hora para que dialoguemos? No, vamos preciso. Entonces no, porque usted me quiere hablar 2 minutos y cuando yo vaya a hablar usted se va a ir. No, voy a dejar mi comida para que hablemos. Pero así no les gusta. Vamos a leer. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de sacrificar el evangelio de Cristo. ¿De qué, hermano? Siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo viniese a evangelizar de forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Pero lo dijimos antes, y de nuevo se lo repito, y algunos vienen con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Dice, me sorprende que tan pronto hayan abandonado a aquel que lo llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es? A Dios. Me sorprende que tan pronto abandonen a Dios y se pasen a otro evangelio. ¿Por qué dice se pasen a otro evangelio? Si usted escuchaba el evangelio en la iglesia católica, y se pasen a otro evangelio, en realidad dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay personas que lo pervierten o lo confunden. Pero si algún otro o un ángel del cielo les trae un evangelio diferente, fuera con ellos. Y lo repito, fuera con ellos. Había dado 2 Corintios 11,
2 al 4. Sí, ya lo leí. Y mi temor es que como la serpiente, Apocalipsis 12:9. Y mi temor es que como la serpiente que engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Ahora vienen y les predican otro evangelio. Y le predican un Jesús diferente como se los predicamos. Pero vea, dice, y mi temor es que como la serpiente engañó a Eva, así los engañe a ustedes. ¿Quién es la serpiente? Y dice que ahora vienen y les traen un evangelio diferente. La serpiente tiene quien engañe con el evangelio. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9. Vamos a escuchar. El vendedor tomó fotos. El vendedor tomó fotos. Dale. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. ¿Quién es la serpiente antigua? La que San Pablo tenía temor que los engañara. Dice Apocalipsis 12:9, es la serpiente antigua, el dragón o Satanás. Entonces, el tener la Biblia no significa que usted la vaya a entender. Mis hermanos, estos mensajes no es para seducirlo. No es para hacerlo llorar y que yo quiero aceptar a Cristo porque yo tengo deudas y tal vez Él me saca de deudas. No me quieren en mi casa. No, es para gente que ama la verdad, maduro en la fe, porque estos textos son duros y no le estamos hablando mentira. Cuidado. Su alma es demasiado valiosa. Si Jesús dejó una iglesia, bueno, Jesús no dejó una Biblia, Jesús dejó una iglesia. Esa iglesia decide hacer la Biblia, reunir los libros del Antiguo Testamento y los que se escribe, los 27, pero habían muchos, habían como 20 hechos, habían como 20 cartas, habían como 50, y hay muchos, hubieron muchos. La Iglesia Católica es la que le dio la Biblia al mundo. Es necesario que nosotros amemos la verdad más que una idea que quizás teníamos en el pasado. Yo estuve ahí, mis hermanos. Yo estuve en 2 iglesias proféticas. Por eso yo puedo testificar que nos tiraban sal. Vamos a ungir la casa y aventaban sal en la casa. Que compran rosas y les quitan los pétalos para dar agua de rosas. Yo estuve ahí, mi hermano. Yo estuve ahí. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú has querido darnos el valor, Señor, de hablar a la cara, mi Dios, y no tener temor, Señor, a represalias, mi Dios. Es tu palabra, Señor, y es como que tú, Señor, estés hablando, porque hemos leído la palabra, mi Dios.
no es maldad, Señor, sino que es lanzar la verdad, Señor. Como dice allí San Lucas 8, el sembrador salió a sembrar. Señor, venimos a sembrar, mi Dios. Pero hay tierra, Señor amado, muy aguada, muy débil, Señor. Y quizás una que está dispuesta a recibirla, mi Dios. Tú sabes, Señor, que nosotros somos de este lugar, Señor amado. Somos conocidos, Señor, y podemos estar acá, Señor, gritando tu palabra, Señor Jesús, porque todos nos conocen y saben que nunca nos han visto obrando mal, robando, haciendo cosas malas. Quizá en el pasado, quizá así como mi hermano que tuvo una vida, Señor amado, de vicio, Señor, pero ahora grita, Señor, que tú eres grande, Señor, y tú lo libraste, Señor, de esa vida sucia, mi Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regala, Señor, porque eres bueno, mi Dios. Gracias porque nos permitiste predicar después que el sonido no nos servía, mi Dios. Mira, Señor, estos corazones, Señor Jesús. Dales ese entendimiento, Señor. Como dice San Juan 8, 46, 47, Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Señor amado, toca esos corazones confundidos quizás, mi Dios. Toca, Señor. Tú quieres que todos los hombres se salven, pero que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Dios. Y solo hacemos lo que nos corresponde a todo ser humano, mi Dios. Llevar tu palabra, Señor. Y no endulzarla, Señor Jesús, sino tirarla, Señor, así como viene, mi Dios. Como viene, Santo Dios. Porque si nosotros callamos, Señor, las piedras van a hablar, como dice tu bendita palabra. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.